El pueblo de Dios dice, amén. Queridos hermanos, el salmista, al clamar a Dios por este pueblo Israel, como podemos ver en el Salmo 80, Israel es comparado con una viña en el Antiguo Testamento, sobre todo, y también aquí en este texto específicamente del capítulo 80 del Salmo. Pero también la iglesia de Cristo es comparada con una viña. Y Cristo es comparado con la vid en el Nuevo Testamento y con ser la raíz misma de esa vid, según el apóstol Pablo a los romanos. Pero también las ramas de esa vid son los creyentes en Jesucristo. Y por supuesto, las ramas siempre son la parte más débil del árbol, ¿no es así? Y por lo tanto necesitamos de ese sostén de la savia que Jesucristo nos puede proveer a nosotros. Y hermanos, tenemos que darle gracias a Dios que Él ha plantado su viña en este desierto, en este mundo de tinieblas, y que nosotros tenemos parte para hacer esos pámpanos que den frutos para la gloria de Dios, a pesar de que reconocemos que la iglesia ha sido atacada por siglos y siglos, ¿no es así? Pero hermanos, no deja de ser menos atacadas hoy día. Yo creo que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar y debilitar, y por lo tanto estamos siendo más que nunca atacados por ese enemigo de la iglesia de Cristo. Mis queridos hermanos, el diablo odia a Dios y ataca a Dios atacando a su iglesia y a los que pertenecen a Dios. Pero sí, hermanos, por esa razón hay una gran necesidad de avivamiento. ¿Cuántos creemos esto hoy en día? Díganme amén. Hay necesidad de un gran avivamiento dentro de la iglesia de Cristo. No esperemos el avivamiento allá afuera en el mundo, sino dentro de la iglesia. Y es urgente, hermanos. El Salmo 80 contiene una verdad que es urgente y que nos ayuda a nosotros a entender o comprender un poco mejor los acontecimientos que estamos viendo en nuestros tiempos, pero también, a su vez, mis queridos hermanos, nos lleva o nos guía a proclamar, a pedirle a Dios por un avivamiento, porque lo necesitamos. Y yo digo que si queremos un avivamiento para la nación, tiene que haber un avivamiento en la iglesia de Cristo. Y si queremos un avivamiento en la iglesia de Cristo, que comience aquí en renacer, en nosotros. Queremos considerar en esta mañana 3 palabras, hermanos, que señalan esta verdad y esta necesidad que nosotros tenemos. La primera palabra es la palabra vallado, que aparece aquí en el texto que estuvimos leyendo. El versículo 12 se le hace la pregunta a Dios: ¿por qué aportillaste sus vallados? O sea, ¿por qué hubo abertura en los vallados que ya Dios había puesto? Bueno, tenemos que, para entender esto, hablar un poco del propósito de esos vallados, o sea, los cercados que Dios pone. Saben, en el corazón de esta verdad hay una comprensión bíblica acerca de estos cercados de Dios, ¿no? La Biblia habla de los vallados de Dios alrededor de 3 cosas. Dios pone cercado, protección, estos vallados, como usted quiera llamar, alrededor de una nación, pueblo o personas. Es decir, Dios quiere, es su propósito, proteger a una nación, por ejemplo. Y esta es la idea que estamos viendo aquí y se da a entender aún más claro en Ezequiel capítulo 13. Yo creo que tenemos que leer el Salmo 80 también junto con Ezequiel, porque allí encontramos que nos habla de estos muros de Dios, muros que son visibles e invisibles de Dios para proteger a su pueblo.
¿Cuántos queremos la protección de Dios, mis queridos hermanos? La necesitamos. Cuando Dios ponía cerca protección alrededor de su pueblo prosperaba, era bendecido. Por ejemplo, en los tiempos, digamos, de Salomón, luego cuando Judá e Israel crecieron en gran número, eran como la arena del mar. Habían no solamente muchos hombres, sino hombres guerreros, valerosos, que extendieron sus conquistas hacia el mundo alrededor. Ahora el problema fue que cuando Dios vino a recoger los frutos de su viña, ahí, en vez de hallar las uvas dulces, halló agraces. Miren cómo Dios hizo el trabajo, para que vean. La había cercado el vallado, ¿no? Y despedragado, entró a los corazones, allí limpió, y plantado de vides escogidas, había edificado en medio de ella una torre. Llegaron a tener el templo de Jerusalén, y hecho también en ella un lagar donde se pisotea la uva, ¿no? Allí donde se sacrificaban aquellos sacrificios para la limpieza de los pecados, y esperaba que diese uvas. ¿Y qué dice que dio? Ustedes saben que la uva silvestre no es como la uva normal, es agria o ácida, ¿no? Así, mis queridos hermanos, nos da a entender que la vid que no da fruto, como dice Ezequiel capítulo 15, no es útil, para nada sirve. Pero también Dios no solo quiere proteger a las naciones, y miren hermanos, si esto no es una realidad, miren cómo está el mundo, cómo están nuestros países, los gobiernos de donde nosotros venimos, porque los vallados han sido quitados o rotos. Pero también a una familia, Dios quiere proteger a la familia. Y miren, podemos ver esto a la luz de Job y su familia. Y mis queridos hermanos, hay alguien que sabe esto mejor que usted que yo. Satanás. Satanás sabía que Job había sido protegido por el vallado de Dios. Y él mismo fue a Dios a hablarle sobre esto. Y le dijo, si ustedes recuerdan, hermanos, ahí está el texto. ¿Qué le dijo Satanás a Dios? No le has cercado, no le has puesto protección, el vallado alrededor de él y a su casa, es decir, su familia, y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. ¿Qué les parece eso? Satanás sabe lo que está ocurriendo. Él sabe cuando ese vallado está intacto o cuando hay brecha, rotura. El vallado, mis queridos hermanos, cercado de Dios, es su muro invisible de protección que construye alrededor de su pueblo, de una nación, de una familia, de una persona, de un siervo, de una iglesia, mis queridos hermanos, de una iglesia. ¿Recuerdan lo que mencionamos con los misioneros que están allá en Canadá? ¿Qué pasó allí con esa iglesia que a pesar de que haya sido quemada, han pasado 130 años y no se ha construido una iglesia? Vallados rotos. Cuando entra la desobediencia, mis queridos hermanos, cuando le damos las espaldas a Dios, cuando queremos vivir la vida a nuestra manera, ahí empezamos a abrir brecha en ese cercado de Dios. Así que el concepto del vallado, hermanos, se utiliza para lo que es la protección de una viña, además de que es un buen marcador, ¿no? Porque identifica a quién pertenece esa viña. Es decir, lo mismo se aplica en la vida espiritual, ¿no?
no solo nos proteges de las tentaciones del mal, de los ataques del enemigo, sino también nos identifica ¿con quién? Con Cristo, con nuestro Señor. Hermanos, Dios usa esto también para proteger a una persona, a un creyente, a un siervo, a un escogido. En el Nuevo Testamento, hay varios ejemplos. Yo quiero darle un ejemplo o dos de cómo el Señor pone también vallado alrededor nuestro para protegernos, ¿sabe? Y ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús oró por Pedro. Él se lo dijo a Pedro antes que le negara 3 veces, ¿no? Allí en Lucas capítulo 22 le dijo también el Señor: Simón, Simón. Por cierto, note que cada vez que en el Nuevo Testamento el Señor llamaba a Pedro por Simón es porque algo mal andaba en su vida espiritual. Y cuando decía 2 veces Simón, Simón, la cosa era grave. En cambio, cuando estaba espiritual le llamaba por Pedro. ¿Qué les parece? Y aquí le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido. Fíjense lo que hace el diablo con sus hijos. Hasta les pide, tiene que pedirle permiso a Dios, no puede hacer nada contra nosotros. ¿Sabía usted esto? Pero él hace esto, como hizo con Job. Porque tienes un vallado alrededor de él, es que él te ama y por eso él te adora. Pero quítale el vallado para que vea que va a abandonarte completamente. Y Dios le dijo: bueno, mira, ahí está. Tremendo. Yo no creo que haya una persona que haya pasado por la experiencia de Job. ¿Hay alguien aquí que se pueda atrever a decir que ha tenido la misma experiencia de Job? Porque, miren, yo no he visto cosa como esa, ¿verdad? Pero para que vea que cuando algo es real, cuando allí en lo profundo del corazón está esa gracia de Dios, no importa lo que suceda, Dios nos levanta, como ocurrió con Pedro. Miren como le dijo a Pedro, le dijo: ha pedido, ¿para qué? Para sacudirte, zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirmas a tus hermanos. Ese es el vallado que estaba poniendo el Señor alrededor de Pedro con esta oración. Hermano, esencialmente la estaba construyendo allí. Qué bueno saber que el Señor es nuestro mediador, intercede por nosotros, ¿no? Los vallados de Dios. Y muchas veces el vallado es puesto alrededor de la iglesia, los creyentes, su pueblo, por medio de los ángeles. ¿Sabía usted esto? La Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace? Les defiende. Vallados de Dios, vallados de Dios. El Señor mismo, que es un muro de fuego, Él nos protege y pone vallado alrededor nuestro. Así que Jesús también oró, hermanos, no solo por Pedro, oró por nosotros, por los discípulos. Hay otra oración que quiero compartir con ustedes. Él dice: a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno. Así como nosotros somos uno. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estamos en el mundo. No tenemos que huir del mundo. Hay gente que se han metido en monasterios, en lugares aislados. ¿Para qué? Para pecar más todavía. Porque el problema es un problema del corazón. Y el Señor nos pone en el mundo para que seamos luz en medio de las tinieblas. La sal de la tierra para preservar en medio de tanto pecado y tanta maldad que estamos viendo. Así que, hermanos, el Señor oró para que seamos protegidos, ¿verdad? Porque si nos contaminamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos abriendo brechas en esa
cerca, en ese cercado de Dios. El apóstol Pablo también oró por la iglesia, aquellos que estaban a su cuidado. Él dio a entender con toda claridad que estábamos en medio de una batalla y teníamos que estar protegidos. Miren esto que el Señor, a través del apóstol Pablo, ¿no? En 2 de Corintios dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que poderosas, pero en Dios. Es poderosa, pero en Dios. Tenemos que estar en el Señor, en obediencia al Señor, en comunión con el Señor. Tenemos que ser un pueblo que adore al Señor, estar en el Señor para la destrucción de fortalezas. Y miren, el Señor trabaja con nuestra mente, allí en nuestra mente, en nuestro corazón, ¿no? Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así que Dios quiere obrar en el pensamiento para que nosotros actuemos y esto salga en acción. No seamos solamente oidores, sino hacedores, ¿no? Así que no podemos depender de nuestras armas humanas, hermanos, para vencer y triunfar. Necesitamos las divinas, espirituales. Porque dice la Biblia, si ustedes recuerdan, que nuestras batallas no es contra sangre y carne, ¿no? No es contra sangre y carne. Es una batalla espiritual día a día. Efesios 6, allí lo podemos ver. Y tal parece, mis queridos hermanos, que en la iglesia de hoy muchos se están perdiendo en esta batalla. Muchos están perdiendo en esta batalla y si miramos sus vidas, no tienen la misma consagración hoy que tenían antes. No tienen el mismo compromiso con Dios que tenían antes. ¿Qué es lo que está pasando? Ese vallado se está rompiendo. No tenemos la misma fidelidad al Señor. Ahora, el problema con los vallados, hermanos, el versículo 13 en particular del capítulo 80, ¿no? Es decir, Salmo 80, 13, allí menciona los vallados rotos. Usted lo puede ver allí en su Biblia. Así como pueden existir una viña con vallados rotos, también nuestra vida espiritual los puede tener. Pueden haber aberturas, roturas, y esto afecta a la familia, a nuestra vida, al pueblo de Dios y afecta a la iglesia de Cristo. Hermanos, de alguna manera, el cercado de Dios alrededor de Israel, y ustedes lo pueden ver en la historia como ha sido, fue demolido y la nación fue devastada por enemigos, así como un cerdo, como un jabalí entra en una viña y la destroza. Porque si ustedes leen el versículo 13, dice que la destroza el puerco montés, creo que dice así, y también la bestia del campo, ¿no? La destruye. Hoy en día, mis queridos hermanos, hoy estamos viendo cómo hay jabalíes que están corriendo por todas partes desenfrenadamente, haciendo daño a la nación, a nuestras propias áreas de vida diaria. No hay que estar aquí en este país por mucho tiempo para darnos cuenta de que Estados Unidos ha estado sufriendo una gran crisis moral, espiritual, por mucho tiempo. Nos hemos enfrentado al terrorismo, nos hemos enfrentado, y cada día más, la delincuencia callejera. Todos los días hay gente matando gente, robando. A veces no queremos ni ver más noticias. ¿Y qué me dicen de la violencia doméstica? Es algo que sigue subiendo, es algo horrible, el abuso del alcohol y de la droga. El año pasado más de 70,000 personas murieron solamente del fentanilo.
y más de 106,000 personas con el resto de los otros tipos de drogas. Eso es cantidad de gente. Señores, eso es cantidad de gente. Más de 100,000 personas. Y la mayoría jóvenes. Qué triste, ¿verdad? Y si eso fuera poco, si vamos a la inmoralidad sexual, eso es terrible. Nosotros acabamos de regresar prácticamente de un crucero. Estuvimos una semana allí, la disfrutamos. Muchas cosas buenas que uno puede disfrutar en este mundo. Pero miren, tenían en el barco cada noche un área, no sé dónde era, bueno, no me atreví a visitar para ver qué, ¿no? Pero tenían una zona donde todas las noches se podían reunir los LGBTQ. Tengo que hasta pensarlo para poderlo decir. Miren eso. A veces lo digo al revés o me salen en un orden diferente, pero es lo mismo. 5 palabras que quieren decir, pero la podemos decir en 2 palabras. Depravación sexual. O si queremos reducirla a 1, pecado. Tan sencillo como es. La inmoralidad sexual es una epidemia que está acabando con esta nación, hermanos. Y se está infiltrando muchas de estas cosas en la iglesia del Señor. La decadencia del matrimonio y la familia. Pero hay más. Porque podemos mirar al mundo y decir, ¿qué podemos esperar del mundo, hermano? Ahora miramos a la iglesia del Señor. Hay un analfabetismo espiritual terrible. A pesar de tantos medios sociales y la gente compartir de aquí para allá todo tipo de versículos, se la pasan todo el tiempo en estas cosas. Pero no meditan, no dedican tiempo a estudiar la palabra del Señor, profundizar en ella. Pero hermanos, si seguimos mirando esta lista, podemos ir a la apatía espiritual que estamos viendo. La gente se anima mucho para las cosas del mundo, los placeres, las fiestas, las diversiones, pero para las cosas de Dios hay una apatía tremenda. Nada más que llamemos a la gente a la oración y usted va a ver cuán grande es nuestra fe. La podemos ver en el momento que llamamos a un retiro de oración o nos unimos en cadenas de oración. Saben que mucha gente, la mayoría de los cristianos dicen que están conscientes de que no están orando lo suficiente. En cambio la Biblia nos dice orar sin cesar. Estemos siempre en comunión con Dios. Pero sí hemos sido atacados de muchas maneras, mis queridos hermanos. Hemos sido atacados también, mis queridos hermanos, con la irreverencia, aún dentro de la iglesia. ¿Qué les parece? Miren, estos artefactos que están aquí, estos celulares, ¿no? Esto puede ser una bendición, pero también una maldición. Usted lo puede usar, sí, para ver un versículo bíblico y demás, pero usted lo puede usar también para estar en un culto de adoración mirando Facebook, mirando Twitter, mirando Instagram, o yendo a cualquier otro lugar, o texteándose con alguien. Y mira, hermanos, cada vez que usted sustituye la adoración a Dios por otra cosa, eso tiene un nombre: idolatría. Es decir, si estamos aquí, estamos para adorar a Dios. Pero y la adoración incluye todo, ¿no? La alabanza, ¿no? Cuando estamos alabando a Dios no es tiempo de estar conversando ni estar haciendo otra cosa. Dios es muy grande, muy maravilloso. Se merece toda la atención. Y la adoración es todo lo que hacemos acá, cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando estamos predicando la palabra. Todo eso es parte de la adoración. Pero el enemigo es muy astuto, busca la manera de distraer, busca la manera de abrir brecha en ese cercado, ¿verdad? Hermanos, tenemos que reconocer que algo está sucediendo realmente, que nuestros
setos o nuestros cercados están algunos casi rotos y otros están rotos. Y lo peor es que muchos no acaban de despertarse y darse conciencia de lo que está ocurriendo y la necesidad y la urgencia que tenemos. Ahora hay una pregunta que profundiza un poco y no tenemos tanto tiempo, ¿verdad? Pero sí quiero decirles que la pregunta es: ¿quién ha roto los cercados o los vallados? Pues quiero decirle que Dios mismo, a causa de nuestra desobediencia, a causa de nuestra rebeldía. Por eso la pregunta, si ustedes ven al salmista, es a Dios, porque él quería saber dónde estaba el problema en su vida. ¿Por qué aportillaste sus vallados? ¿Por qué le abriste brecha? ¿No? Dios haste, el Dios soberano, santo soberano Dios. Y quiero decirle 3 razones, hay muchas, pero hay algunas más, pero quiero decirle 3 razones, creo que son principales. Primero, porque Dios hace juicio. No se equivoque, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y cuando vemos allí en Isaías, miren lo que ocurrió con el pueblo del Señor. Dice que os mostraré, le dijo, mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. ¿Qué les parece, hermanos? Detrás de todo está la soberanía de Dios, que no se le escapa nada. Dios trajo juicio, ha traído juicio muchas veces en el mundo, ¿sí o no? Al mundo en general y también al pueblo de Dios. Por ejemplo, el diluvio, recuerdo, fue un juicio de Dios. Sodoma y Gomorra fue un juicio de Dios, ¿no? Las invasiones a Israel, los cautiverios al mismo pueblo de Dios, juicio de Dios. Bueno, y si vamos a la iglesia, comenzó con una buena sacudida cuando Ananías y Zafiras vinieron con mentiras. Dice la Biblia que cayeron muertos, comidos por gusanos. La iglesia sintió un gran temor. Gracias, Señor, porque tú no nos estás repitiendo lo mismo a ellos. Pero es el mismo Dios de ayer, hoy y siempre. Su justicia es la misma. Es paciente el Señor, es paciente nuestro Dios. Dios envía a veces calamidades, terremotos, pandemias, huracanes, pero todo para llamar la atención, para llamar al arrepentimiento. Pero la gente sigue en sus preocupaciones y en su lucha y en su mundo. Dios es paciente, espera, llama, y a través de la predicación y muchos otros medios, pero tenemos que responder. Y tenemos que responder con urgencia, hermano. Esto no es para cualquier otro día, no, ahora. Preguntamos de nuevo por qué Dios hace eso, porque quiere despertar la vigilancia espiritual en nuestras vidas. Si nos ocupamos de ser luz en el mundo, hacemos nuestra parte, ¿no? Dios usa muchos medios para despertarnos, ¿no? A veces trae pruebas, dificultades, para que nosotros nos despertemos, ¿no? Pero la palabra de Dios nos dice que debemos de ocuparnos de nuestra salvación, ¿no es así? Debemos de ocuparnos, no cuidarla, Dios la cuida. Nosotros tenemos que, según la palabra del Señor en Filipenses 2, de ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor. El problema, hermanos, es que queremos bendición sin consagración. Queremos avivamiento sin arrepentimiento. Y sin arrepentimiento no hay avivamiento. Te los digo de todo corazón. Esto no es cuestión de decir, esto es lo que es bueno, voy a sustituir lo que estoy haciendo por algo bueno. No, primero tenemos que pasar por el arrepentimiento, reconocer que le hemos fallado al Señor, que hay algunas áreas en nuestras vidas que están rotas y queremos consagrarla al Señor. ¿Por qué, Señor, aportillas los vallados? Bueno, precisamente para esto, para llevarnos a la confesión, al arrepentimiento. Porque, ¿saben? Dios
Como Dios es amor, exige amor, y Dios es santo, exige santidad, ¿no? Y dice así la palabra del Señor, porque escrito está, sed santos, ¿no? Sed santos, porque yo soy santo. Y también dice, seguid la paz con todos. ¿Y qué más? La santidad, sin la cual nadie verá a Dios. ¿Sabía usted esto? Porque la santidad es evidencia de la presencia de Dios en la vida de una persona, ¿no? Hermanos, decir que somos cristianos es decir que nosotros tenemos un parecido a Cristo. Es decir, que nosotros representamos el carácter de Cristo, los pensamientos del Señor, que nosotros seguimos sus enseñanzas. ¿Y cuánta gente se dicen cristianos y no tienen nada que ver con esto? Pero no significa nada si no somos así. Tenemos a muchos que se llaman así cristianos, pero aman al mundo y las cosas del mundo. Y pienso a veces que muchos cristianos no saben qué es lo que significa esto, ¿no? Hemos hablado de eso muchas veces, el amor al mundo y las cosas del mundo, ¿no? Los próximos 2 puntos los voy a hacer más breves, porque la próxima palabra es esperanza. Y yo pregunto, ¿hay esperanza para esta nación? ¿Hay esperanza, hermanos? Sí, hay esperanza si nosotros entendemos cómo Dios construye esos vallados. Volvemos al Salmo 80. Allí nosotros vemos que comienza orando, pidiendo, clamando a Dios por ese avivamiento que necesitamos. Y ese debe ser nuestro compromiso en esta mañana. Oh pastor de Israel, escucha, despierta tu poder y ven a salvarnos. ¿Cuántos vamos a orar así en esta mañana, hermanos? Dice, oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. ¿Cuántos vamos a orar así en esta mañana, hermanos? Dios construye un cercado a través de personas piadosas, hombres y mujeres piadosos. Dice la palabra del Señor, y busqué entre ellos hombres que hiciesen vallados. Fíjense, Dios hace los vallados, los cerca, pero a través de nosotros, como instrumento. Usted los construye y Dios obrando en usted. Pero si nos contaminamos con el mundo, si dejamos de servir al Señor, de serle fiel, de poner nuestra mirada en Cristo, ponerlo a Él en primer lugar sobre todas las cosas, ahí empezamos a abrir las brechas. Y esas brechas, cuando se abren, es lo mismo que sucede en una viña, ¿verdad? Entra el puerco, entran los animales, las bestias, y acaban con toda la viña, ¿no? Así que, hermanos, hay un solo remedio, hay un programa de Dios, el arrepentimiento, la oración, la reforma. ¿Saben? Moisés, cuando quiso que hubiese este avivamiento espiritual en el pueblo, porque había muchos problemas con el pueblo, ¿qué hizo él? Tuvo intercesión para que apartara a Dios su indignación con el pueblo. Es importante la oración, hablaremos un poquito más de eso luego, pero Job era un hombre piadoso, ¿sí o no? Y por ser un hombre piadoso, Dios había puesto ahí un cercado alrededor de él. Y eso es importante para nuestra vida, porque esto afecta no solamente nuestro hogar, matrimonio, sino la iglesia misma del Señor. El caminar de Job, por lo que se veía por fuera, era lo mismo que él era por dentro. Era un hombre piadoso. Ahora, Dios construye un vallado también a través de su palabra. Él usa a sus siervos, predica la palabra del Señor a través de ellos. Es decir, a través de su palabra, sea leída o predicada, Dios construye. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros respondemos en obediencia. Si ustedes leen Ezequiel 13, se darán cuenta que el profeta estaba predicando contra hombres, quizás empezaron muy bien, como piadosos, pero no retuvieron el vallado, es decir, se apartaron de la palabra del Señor, comenzaron a enseñar y a predicar falsedades, es decir, se convirtieron
en falsos profetas de Dios, no tenían la revelación de Dios. Por ejemplo, lo pueden ver en Ezequiel 13, versículo 3. No tenían la visión, la revelación de Dios, ellos estaban por sus propios caminos. Y hermanos, como hay falsedades hoy en día, aquí la mentira está por todos lados, tanto en la política, ¿no?, el asunto de inmigración, y en cuanto a la predicación ni se diga cuántas falsedades hay, ¿no? Pero aquellos que reciben la palabra y son oidores construyen estos vallados. Dios construye un vallado a través de la oración. Y hermano, esto es quizás una de las cosas más importantes que podamos decir hoy. Ezequiel en el capítulo 22 dice, allí la palabra dice, busque entre ellos hombres, y cuando dice así hombres y mujeres, que hiciesen vallados y que se pusiesen en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Yo creo que esta es la parte triste, ¿no? La final. Que después de esto Dios mire a renacer y tenga que decir, y no hallé un hombre y una mujer que quisieran ponerse ante la brecha en oración para interceder. ¿Sabe que cada vez que usted ora intercediendo por un hermano, por una hermana, por la iglesia renacer, por las situaciones alrededor, por la familia, usted está haciendo esta obra? Aleluya, amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Algún día a lo mejor se me ocurre escribir un libro, ¿a dónde va el amén? Hay gente que dicen amén donde no va, pero hay que saberlo decir dónde va, ¿no? Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria al Señor. Hermanos, la pregunta es, ¿lo vas a hacer tú? El problema muchas veces nuestro es que se lo dejamos a otros, que otros lo hagan. Bueno, yo quizás luego, pero hay mucha otra gente aquí. No, hermano, Dios te está mirando a ti. Dios te está hablando a ti en particular. Hay un pueblo aquí en Estados Unidos que dice ser cristiano. ¿Saben cuántos son? Un 65% de la población. ¿Y saben cuánto de ese 65% creen que de verdad van al cielo? 54% de ese 65%. La mitad prácticamente. Terrible. Es como si dijéramos un 30% de esta nación cree que van a ir al cielo. Y yo me pregunto, ¿y cuántos de ese 30% creen que están tocando las puertas del cielo y están agarrados del infierno? Hermanos, necesitamos con urgencia orar. Mire, poco después de que los colonos llegaron acá, después que se establecieron, la nación se estableció, comenzaron a alejarse de Dios y empezaron a experimentar depresión moral y espiritual. La gente estaban envenenadas con la codicia, con los placeres, y también empezó el ateísmo de Europa a llenar ese vacío. Pero en Nueva Inglaterra, aquí en Estados Unidos, algunas personas dijeron, vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios por un avivamiento. Y en el año 1734, en Northampton, Massachusetts, un predicador llamado Jonathan Edwards predicó en un servicio el llamado más famoso sermón que él ha predicado, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Y dice la historia que cientos de personas vinieron en arrepentimiento y hubo avivamiento. La incredulidad fue desviada, la vida justa regresó, y en poco tiempo dice la historia que una sexta parte de la población estaba entregada al Señor. En el 1849 el avivamiento vino de nuevo por un grupo de gente que dijeron, vamos a orar por un avivamiento. Saben que el Señor siempre responde a esas oraciones, porque Él quiere de verdad un avivamiento, porque ese avivamiento significa que su gloria está manifestada en su pueblo. Y quiero ir al último punto y ser breve, es la palabra suplicar.
tenemos que suplicar de todo corazón a Dios por ese avivamiento. Oh Dios de los ejércitos, vuelve ahora, mira desde los cielos y considera y visita esta viña. ¿Cuántos vamos a decir, Señor, visita Renacer en esta mañana, visita nuestras vidas? Cuando el salmista Asaf escribió este salmo, él estaba entendiendo la necesidad urgente que tenía su pueblo. Oh Dios, vuelve ahora. Digamos en esta mañana, Señor, visita esta nación, visita nuestra iglesia, visita nuestra familia, visita nuestras vidas, para que haya un verdadero avivamiento. ¿Saben? Martín Lutero dijo, porque todo cristiano debe ser alguien que ora. ¿No creen esto? El cristiano que no ora, ese no es cristiano. Martín Lutero dijo, ser un cristiano sin oración no es más posible que estar vivo sin respirar. ¿Conocen a alguien que está vivo y que no respira? Eso es igual que decir un cristiano que no ora. Algo está bien mal en la vida de muchos que dicen ser cristianos. Hermano, necesitamos un avivamiento. Hace un tiempo, un joven estudiante de seminario se estaba preparando para predicar su primer sermón en un domingo, y el anciano pastor de la iglesia había sido testigo en el pasado de esos gloriosos derramamientos del Espíritu Santo y avivamientos en la iglesia. Y con anhelo le dijo al estudiante del seminario que él y su esposa llevaban 10 años orando por un avivamiento en la iglesia. El joven estudiante apenas comenzó a predicar y una mujer empezó a sollozar. De pronto otra por acá, otra persona por aquí y otro por acá, y de pronto toda la congregación estaba de rodillas orando y clamando al Señor. Eso es avivamiento. Estamos viendo por todas partes esos llamados a recibir bendiciones, sanidades y todo lo demás, y no un llamado al arrepentimiento. ¿Cómo es posible? Si queremos ser sanados por Dios, tenemos que humillarnos delante del Señor primeramente. Aquel pastor, al ver así su congregación, comenzó a caminar por el pasillo, y en medio del pasillo, llorando, así, sollozando, empezó a clamar y a decir, Señor, visita esta viña. ¿Cuántos vamos a decir así en esta mañana? Señor, visita Renacer, visita Renacer. Que el Señor les bendiga, hermanos.